Livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 18 al 21, nos dice lo siguiente: Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así pues, así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Amén. Gracias, Señor nuestro Dios, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por todos los que están aquí en esta oportunidad. Bendice cada vida, Señor, individualmente, porque tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Está en tus manos, tú conoces, Padre. Por lo tanto, te rogamos que sea tu Espíritu el que estará hablando en esta tarde en los corazones. Padre, que vayas de encuentro a cualquier necesidad en cada vida, Señor. A cualquier necesidad interior. En nombre de Jesús. Tú conoces el corazón. Tú conoces cada uno de nosotros. Bendícenos y guárdanos en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Podemos sentar. Queremos hablar un poco sobre algunas lecciones que saqué aquí de ese texto. En el libro de Génesis, la impresionante historia del patriarca Israel, el patriarca Jacob, de la familia patriarcal de Abraham y Isaac. Dios había hecho un pacto con esta familia y en la vida sabemos que es muy importante tener en cuenta a los pactos de Dios para con uno, para con nosotros. A veces vivimos de una manera ajenos al mover de Dios en nuestra vida. Observando esa historia, vemos que la vida espiritual es una experiencia grande, pero no es una experiencia apenas emocional que hoy está ahí y mañana ya no está. No es una simple experiencia que podemos desecharla. Hoy soy espiritual, no sé si mañana seré. En la realidad es que no. La vida espiritual es una vida constante de crecimiento, de desarrollo. Y cuando vemos en este episodio la historia de Jacob, toda su vida, él fue un hombre que en su juventud hizo muchas cosas que, por ejemplo, no estaba de acuerdo ni con su estilo de vida como patriarca, ni delante del plan de Dios para con él. Falló en diferentes maneras. Pero después llega el momento en que, bueno, el llamado
estava sempre firme em seu coração. Não poderia entregar algo tão grande, tão importante que era um legado patriarcal. Não podia entregar por nada desta vida. E de repente ele busca a Deus e busca um encontro com Deus para conhecer melhor ao Deus de seus padres, para conhecer melhor ao Deus de Abraão, ao Deus de Abraão, seu abuelo, e ao Deus de Isaac, seu papá. Assim sendo, Jacob tem um encontro com Deus, busca a Deus para saber melhor de Ele, para não viver apenas por lo que eles falaram, ou por lo que viu que realmente seu papá foi e seu abuelo Abraham, sino que queria ter uma experiência mais forte, uma experiência que hablara a sua vida, que Deus mesmo se revelara a ele. E Deus se revelou a ele. Disse que tuvo um encontro com o Senhor e Deus cambiou sua vida. E isso é muito importante porque já não falava mais de experiências de los demás, sino hablaba de su propia experiencia. La vida espiritual es así mismo. Cada uno debe de tener su propia experiencia con Dios. No permanecerás en la vida cristiana si apenas piensas o vives experiencias de otros. Es necesario que tengamos nuestra propia experiencia, nuestra propia actitud, nuestra propia certeza en nuestro propio corazón para perseverar, para seguir adelante, para ter uma vida a largo prazo, porque a vida cristiana não é resumida a curto prazo. Deve de ser uma vida a largo prazo, finalmente, hasta el final, hasta que todo se termine. E bueno, pensando em todo lo que hizo, sem hablar de toda a vida de Jacob, porque é uma vida que hubo muitas coisas passaram em sua vida. Finalmente vivia com uma tristeza imensa, porque havia um filho que se havia desaparecido, que este filho foi José. Todos nós conhecemos a história de José del Egipto. Foi vendido por seus irmãos, se quedou como cautivo em Egipto, em uma prisão. Depois foi sacado da prisão por sua fidelidade a Deus, por sua vida exemplar que tinha e por sua sinceridade para com Deus. Deus le sacou da prisão e le puso como governador da terra de Egipto. Os irmãos vinieron depois, os próprios irmãos que lhe venderam, vinieron a comprar alimentos em Egipto e se encontraram com ele. Conhecemos muito bem também essa história. E depois Jacob já era viejo, já era um anciano, já tinha boa idade. E sempre com esse dolor em seu coração, sabendo que havia perdido um filho e não sabia de que maneira. Quando se perde uma pessoa, uma família, um ser querido, e ao menos se tem certeza como foi sua morte, é uma coisa. E quando se tem o direito de sepultar, de meter em um ataúd. Mas aqui na vida de Jacob foi diferente, porque havia perdido um filho que não sabia, sabia e não sabia. Sabia que estava morto, mas como e onde foi e como foi, onde foi sepultado. É verdade que foi comido por las feras del campo. Todo isso era problemas, todo isso era perguntas que hacía, quando de repente recebeu a notícia de seus filhos de que José, seu filho, estava vivo, estava em Egipto. Estava em Egipto e era governador de Egipto. Era o segundo faraó. Era a segunda pessoa no reino del Egipto. E José se alegra muito, e Jacob se alegra muito com isso. E disse:
¿está vivo mi hijo José? Con esta pregunta vemos el bálsamo, el refrigerio que entra en el corazón de este patriarca, de este padre, que estaba preocupado por la pérdida de su hijo. Y bueno, hacen todos los arreglos y se van a vivir en Egipto. Van todos para allá. Finalmente, llega este momento que es un momento muy decisivo. Es un momento importante cuando los padres dan la bendición a sus hijos. Antes los padres daban la bendición a sus hijos, ¿eh? Y la bendición de los padres vale mucho. Cuando los padres dan la bendición, esos son como profecía. Hasta hoy es igual. Yo no creo que usted siempre esté bendiciendo a su hijo y que su hijo sea maldecido. Nunca en la vida eso va a acontecer. A menos que maldiga. Al menos que produzca maldición para el hijo, entonces sí. Pero si produce bendición, si su boca siempre bendice a sus hijos, ellos serán bendecidos. ¿Cuántos creen? Dios tiene un compromiso con los padres, porque Dios es un padre por excelencia. Dios es nuestra primera figura de padre. De Dios vienen los otros padres. Lamentablemente hay padres que quizás no consiguieron dar lo mejor, o quizás dieron lo que pensaban que era bueno, etc. Pero eso son equivocaciones. Pero es muy difícil que un padre no quiera el mejor para sus hijos. Y eso está muchas veces, eso está fijo en la bendición. Eso está conectado a la bendición. Como usted bendice a sus hijos. ¿Ya? Y aquí vemos que este padre, ahora con una familia muy grande, llega el momento que Jacob tenía que irse, porque todos aquellos que viven una vida buena en la juventud, prepárense por la vejez. Si llegas a la vejez, es una bendición llegar a la vejez, pero deben de estar preparados para las limitaciones que enfrentarán en la vejez. Llegar a la vejez es bendiciones, pero también tienen limitaciones. Y todo eso debe de ser tratado con buen corazón, con buena expectativa, con esperanza de que viviremos días felices en la tierra. ¿Cuántos creen aquí que vivirán días felices en la tierra? Viviremos días felices en la tierra, porque nuestra vida está en las manos de Jehová. Y Él tiene nuestra dirección, Él tiene nuestro futuro está en sus manos. Así que, dile al que está a su lado, Ruster, vivirás bien. No temas a la vejez. Está bendecido, está bendecida. Vivirás bien en la tierra. Y Dios te dará gracia para llegar a la vejez con vida, con vigor. Las limitaciones siempre vendrán, pero si tenemos una buena expectativa y si nuestros pasos están firmados en Dios, nuestro Creador, si estamos conscientes de sus promessas para con nosotros, viviremos felizes. Viviremos bien. Esa es la esperanza de todo el pueblo de Dios. Es bello llegar a la vejez. Seguindo un poquito más con este asunto. Entonces, llega el momento de la bendición. Llega el momento de la bendición del padre. José dice a sus hijos: tráigame todos los hijos. ¿Por qué?
Por lo que veo, los ojos ya están como oscurecidos, ya no veo bien. Las enfermedades también se está aumentando. Eso hace parte de la vejez. Quizás el azúcar en la sangre, la presión arterial y muchos otros síntomas. Tráigame todos, porque voy a bendecirlo. Algo lindo que vemos aquí en esa historia es que el patriarca está preparado para cumplir con su tarea como padre. Para cumplir con su tarea como padre de todos esos, de esta gente. Él está preparado. Y prepara un momento especial con todos para bendecirlos. Lo que él salga de la boca del papá, eso acontecerá. Por lo tanto, la bendición en aquel tiempo era algo muy conquistado. Todos querían ser bendecidos. Cuando decía que el papá va a dar una bendición, hacía fila rápido para recibir. Yo aquí estoy, y yo aquí, y yo. Y unos querían tener la bendición primero. ¿Ah? Unos querían ser bendecidos por el papá primero. Había una costumbre de que los hijos mayores, se quedaban al lado derecho del papá, porque el mayor era quien tenía la bendición especial. O sea, serás el líder del clan. Serás el líder. Estarás como líder principal. La bendición tuya será tal y tal, tal. Después venía la bendición para los otros. Pero aquí tenemos un momento en que Jacob siéntase y todos vienen. Bueno, vino José, su hijo, y puso a Manasés, que era el hijo mayor, puso a su lado derecho, al lado derecho de José. Y puso a Efraín, que era el último hijo, al lado izquierdo. La bendición se daba de esta manera. La mano derecha va aquí, la mano izquierda va aquí. La bendición del lado derecho era muy privilegiada. Entonces, llegó el momento en que Jacob, cuando va a transmitir la bendición, lo que hace es que Efraín está a su lado izquierdo y Manasés a su lado derecho, por cuestión de orden y de costumbre, que siempre era así. Entonces las manos se quedaban así. Pero cuando Jacob va a transmitir la bendición, él hace eso. ¿Me está entendiendo? La mano izquierda va sobre Manasés y la mano derecha va sobre Efraín. José quizás se enojó un poco. Papá, no es así que se hace. La bendición no es así. Aleluya. Pero Jacob dijo: yo sé, mi hijo, yo sé lo que estoy haciendo. En otras palabras, el patriarca estaba casi sin visión, pero la visión espiritual estaba muy correcta. Aquí nadie me puede engañar. Yo hago lo que Dios me manda. Amén. Estoy comprometido con la línea patriarcal, con la bendición patriarcal, con Dios que está guiando toda esta familia. Y así bendice a Efraín y bendice a Manasés. Pero una bendición con las manos cruzadas. ¿Qué queremos decir con eso? ¿O qué eso significa para nosotros? ¿Qué eso quiere decir a nosotros?
Nos quiere decir que a veces en la vida pensamos que las cosas hay que ser por un patrón que ya tenemos en nuestra mente, en nuestro concepto. Pero a veces no es así. A veces va diferente. Porque Dios no está confinado a los patrones. Dios no depende de un patrón para actuar. Dios actúa en nuestras vidas de acuerdo con su gracia. Dios actúa en nuestra vida de acuerdo con su misericordia y con su gracia. Entonces, el tema de este mensaje que puse es cuando Dios cruza las manos. Cuando llega el momento en la vida en que Dios cruza las manos. Cuando Dios cruzó las manos para alcanzar a nosotros, Dios en su soberanía, en su omnipotencia, no se limita en reglas, sino que actúa conforme a su voluntad. Yo creo que por reglas, nadie de nosotros sería alcanzado por Dios. ¿Ah? Por regla general, nadie de nosotros que estamos aquí podríamos ser, comenzando por mí, nadie de nosotros podríamos ser alcanzados por Dios. Pero agradecemos a Dios, agradecemos a Él, porque un día Él cruzó las manos para nosotros. Un día Él nos dio, Él nos concedió lo que para nosotros era imposible. Él nos concedió y yo quiero escuchar así bien duro de ustedes. Aquí hay misericordia, su perdón, su amor, su gracia, todo lo más de bueno que podemos imaginar. Dios ha dado a nosotros. Aunque Manasés estaba a la derecha, pero Dios en su voluntad dio la bendición más grande para Efraín. Aunque pensamos que todo está determinado por patrones, Dios quebra los patrones y por medio de su gracia, por medio de su misericordia, nos concede su gracia. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Aquí también vemos Dios cruzando los brazos, ¿no? Cruzando las manos. Porque Caín era el primer hijo. Entonces sería, por ley, la bendición para Caín, la aceptación para Caín. Pero dice, por medio de fe, Abel consiguió agradar a Dios por medio de su sacrificio. Caín no. Caín no. Dios escoge a Moisés em lugar de Arão. Moisés questiona: por que Deus me escolhe a mim? Eu não sei falar, sou tartamudo, como vou falar a Faraó? Por que Deus escolhe a mim? Pero quando Deus cruza as manos, nadie pode impedir. Quando Deus cruza as manos para bendecirte, nada puede impedir. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? A Él sea la gloria. Después Dios escoge David en lugar de sus hermanos. No hay
no hay ninguna lógica humana que esos muchachos, los hijos de Isaí, todos eran muchachos bellos, altura suficiente, inteligentes, brillantes, delante de sus padres, delante de la comunidad. Después el más pequeño, humilde, que vivía entre las ovejas, cuidando de ovejas. Dios manda ir escoger un rey. Va y escoja un rey, Samuel. Pero mire una cosa, no mire las apariencias. Dios no mira la apariencia, Dios mira lo que hay en el interior. Dios mira el corazón, no la apariencia. Saúl tenía mucha apariencia, pero fue escogido por el pueblo. Después buscaron a David. David era el hombre que Dios había escogido, dice la Biblia, según su corazón. La gracia, aquí estamos, la gracia de Dios no sigue un orden dogmático. La gracia o un protocolo, no, absolutamente. Gracia es gracia. La gracia es puramente gracia. Gracias a Dios por su gracia. Aleluya. A Dios sea la gloria. Jacob tenía un compromiso serio con lo que hablaba, pues era un patriarca. Era un patriarca de verdad. Yo no creo que padres andan hablando cosas que no está dentro de su patriarcado. Todos nosotros como padres sabemos muy bien de lo que hablamos a nuestros hijos, de la bendición que proclamamos a nuestros hijos, de las liberaciones que queremos de nuestros hijos. Por lo tanto, es un lenguaje patriarcal. La gracia de Dios nos alcanza cuando Dios cruza las manos. Cuando Dios cruza las manos, la gracia de Dios nos alcanza. Todos nosotros estábamos condenados. En el Antiguo Testamento, Dios cambia el hombre pecador por un cordero. Pero claro, sería el pecador que tenía que pagar. Pero la gracia entra en la historia y Dios cruza las manos. Entonces, en lugar de un pecador, iba el cordero. ¿Un cordero? Aquí vemos ese plano maestro, precioso de Dios. Y después, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? En el Nuevo Testamento, Dios cambia Barrabás, ou seja, Jesús por Barrabás, como el orden que queremos poner. Barrabás estava em la cruz, era um ladrão, era um pecador, era um terrorista. Pero ahora, Dios, para bendecir a la humanidade, prefiere que su hijo quede en la cruz en lugar de Barrabás. Entonces, Dios lo que hace es cruzar las manos para bendecirte. Cruzar las manos para bendecirnos. No sé si me están siguiendo. ¿Bien? ¿Sí? No hay sueño por ahí, ¿no? Ayer estuvimos en el parque allá, pero descansamos mucho en la noche, creo. Entonces,
Dios cambia la situación, transfiere, o sea, si no fuera Dios haber cruzado las manos, todos nosotros estaríamos perdidos. Dios llama a un pueblo al inicio, el pueblo de Israel, para andar con Él. Pero llega el momento que ese pueblo se torna rebelde contra Dios. ¿Y qué Dios hace? Dios levanta un otro pueblo, ahora con un nuevo mover. Dios levanta un pueblo que se llama iglesia. Y ese pueblo que se llama iglesia, ahora Dios hizo eso. Y muchos no entienden, los propios israelitas no entienden. ¿Qué está pasando? Sim, Deus hizo eso quando permitiu que su Hijo amado Jesucristo muriera en la cruz. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28 y 29, nos dice: ya no hay más judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Eso ya no hay. No hay varón, preferencia para varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. E se vosotros sois de Cristo, ora, se vosotros sois de Cristo, certamente son linaje de Abraham e são herdeiros de la promessa. Amém? Já está. Não há mais diferença, porque Deus cruzou as manos quando preferiu mi vida, tu vida, para entrar na história da igreja, para ser igreja de Cristo. E agora, seja judío, hay que ser iglesia. Seja griego, hay que ser iglesia. Quem seja. Deus tem um pueblo. Agora Deus tem um pueblo todos juntos. Não há dois pueblos. ¿Aló? Não há dois pueblos. Não creia que no cielo vai llegar vai ter duas puertas, uma para Israel e outra para a igreja. Todos entrarão por uma sola puerta, e a puerta é Cristo. Amém. A porta é Jesus. Não há outro caminho. O caminho é Jesus para todos, para judío, para hindustão, para chinês, japonês, para todos. O caminho é Cristo. Portanto, Jesus dijo: ide predicar o evangelho a todas as nações. El que crê e for bautizado será salvo, e el que não crê será condenado, porque todos estão em Cristo Jesus. Então, muitos de nós, ou todos nós, que estávamos destinados à perdição, que estávamos destinados ao juízo de Deus, e quando Deus cruza as manos, abre para nosotros camino a la vida eterna. ¿Cuánto glorifica a Dios? Es un privilegio. Es un privilegio que sobrepasa nuestro conocimiento. Porque claro que no vamos a conocer nunca. No fue hecho con la mente humana, fue hecho con la mente de Dios. Entonces es un privilegio. Em tu vida, todo estava determinado a sair errado. Não havia nada para sair bem. Que pensa? Em nossa vida, que estava determinado para sair bem? Por melhor criação que hemos tenido, por melhor obvude, criação? Educação que hemos tenido,
No importa. No estábamos destinados nada para bien, porque la Biblia nos dice que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Nada teníamos y nada tenemos para salir bien. Solamente la gracia de Dios, cuando Dios cruza las manos a nuestro favor y nos concede su gracia. Entonces, lo que parecía que iba a ser errado, ahora está correcto. En nombre, aleluya. Yo veo que ustedes como que no están siguiendo. Cosas que parece que iba a ser errado, ahora está en camino correcto. Vida que usted não sabia que seria hoje de sua vida. Às vezes me pergunto o que seria de minha vida hoje, se não fora Cristo, se não fora haver recebido o Evangelho de Cristo em meu coração e minha vida. Que seria? Onde estaria? Coisas que pareciam que iba a salir errado, agora está correto. Deus puso em el caminho correto. ¿Por quê? Porque Deus cruzou as manos a nosso favor. A Ele sea la gloria. Aleluya. En tu vida, en mi vida, en nuestra vida, Dios nos transformó este escenario de terror. Todos los planes contra ti salieron errados, porque Dios cruzó las manos y puso la mano para bendecirnos, puso su mano de bendición sobre nosotros. Dios cambió todas las situaciones que era terror para bendición nuestra. Quizás en este día aún puede estar pensando, yo no sé, pero yo no sé, yo no sé qué pasará conmigo, yo no sé si estoy adentro o estoy afuera, no sé si estoy en el camino o si estoy fuera del camino, yo no sé, debes de saber, porque nosotros somos los únicos que tenemos que saber dónde estamos parados. La misericordia de Dios es siempre grande, sus manos de bendición siempre está por nosotros. Pero debemos de saber dónde queremos estar, dónde queremos andar. Quizás en esta tarde los miedos te han hecho terror por muchas cosas. Quizás miedo de tantas cosas que tiene en este exacto momento. Pero Dios te dice hoy aquí, por medio de su palabra, que Él tiene una gracia infinita, una gracia tan grande que poderá bendecirte en lugar de maldición, que te dará bendición en lugar de maldición y que poderá transformar tu vida. Vamos levantarnos todos en este momento.